Decimos, si un líquido confinado si un líquido confinado y en reposo experimenta una variación de presión salud. Esta se transmite ya, a ver, es un líquido confinado y en reposo experimenta reposo. Ya experimenta una variación de presión, esta se transmite a todos los puntos del líquido con el mismo valor. Con el mismo valor.
Ya, a ver. Entonces yo tengo un recipiente y el recipiente contiene líquido. Entonces de acá lo que yo tengo es que este punto tiene una presión A, vamos a decirle así. Ese punto tiene una presión B. Y ese punto de acá tiene una presión C. De esa manera. Entonces, ¿ahora qué vamos a tener? Vamos a tomar por acá al punto A. Entonces, este de acá sería el punto A. Y mira, este de aquí, si tú te das cuenta, esa fuerza que estamos aplicando ahí en la parte superior del émbolo, aquí, esta fuerza produce una variación de presión. O sea, esos puntos del líquido experimentan más presión de la que experimentaban ahora porque al émbolo se le está aplastando. Es por eso que yo voy a tomar, por ejemplo, el punto A. Y en ese punto ahora la nueva presión será la presión que tenía antes más ese incremento de presión. Ya está. Por otro lado tendríamos más o menos por acá el punto B. ¿Y qué debo recordar del punto B? La presión de B sería la misma más ese incremento de presión. Y en el punto C, la presión sigue siendo la misma más la variación de la presión. Así. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? Ya está. Entonces, de acá lo que vamos a considerar nosotros, ¿qué será? A ver, ¿qué será?
¿Qué vamos a considerar? Vamos a observar que lo que es igual, ya, lo que es igual ya, lo que es igual es ¿qué cosa? ¿Qué es igual? Dime. La variación de la presión. Hay algunos que, por ejemplo, leen mal, ¿no? A veces esta idea. No, los enunciados de Zeppelin, dice. El principio de Pascal establece que todos los puntos del líquido experimentan la misma presión. Falso. No, todos los puntos de un líquido no experimentan la misma presión. Experimentan la misma variación de presión. Pero la presión en C sigue siendo mayor que la presión en A y la presión en B. Va a seguir cumpliéndose esa idea. Bien, en este caso que está acá, entonces decimos nosotros lo siguiente. Los líquidos transmiten presiones. ¿Ya? Los líquidos transmiten presiones. No transmiten fuerzas. Da ojo con eso, ¿sí? Los líquidos transmiten presiones, no transmiten fuerzas. Entonces, aplicaciones del principio de Pascal, nosotros podemos verlas, por ejemplo, en los líquidos inmiscibles. Ya, ¿qué cosas son líquidos inmiscibles? ¿Qué cosas son líquidos inmiscibles? Que no se mezclan, ¿no? Como por ejemplo, ese ejemplo clásico, ya, el agua y el aceite. Los líquidos inmiscibles no se mezclan. Ya, ahora, en este caso que está acá, vamos a considerar nosotros lo siguiente. Imagínate que yo tengo dos líquidos. A ver, aparte del agua y el aceite, ¿me podrías dar otro ejemplo? Un ejemplo así, común, clásico, que todo el mundo pueda entender. ¿Cómo? Nunca he mezclado alcohol y aceite, ¿eh? ¿Tú has mezclado alcohol y aceite? Yo tampoco. La vez pasada se me pasó por la cabeza, pero solo eso. Ya. A ver, el agua y el petróleo. ¿El agua y el petróleo se mezclan? No se mezcla. ¿Dónde va el petróleo?
o dónde queda el petróleo? ¿Arriba, sí o no? Cuando el petróleo se derrama, ¿se queda dónde? Se queda arriba. Tanto te cuesta. No es que, profe, yo nunca he visto cuando se derrama petróleo. Yo tampoco, pero en todas las noticias salió, por ejemplo, cuando se derramó en Ventanilla. Pero no importa tampoco eso. Para nosotros, cuando éramos chibolos, nos era más sencillo entender estas cosas porque existían dibujos y documentales y programas asociados, ¿no? A cadenas de televisión que tenían como objetivo culturizar a la gente. Por ejemplo, había un dibujito que se llamaba el Capitán América. No, el Capitán Tierra creo que se llamaba. Y tenía sus aliados así, ¿no? Que tenían los poderes de la naturaleza y tenían que mantener limpia la naturaleza, ¿no? En ese caso, ¿no? Y ahí en esos capítulos era clásico, ¿no? El derrame de petróleo, ¿no? Entonces, siempre, encontramos esta idea. El petróleo, cuando se derrama, se queda sobre el agua. Entonces, si yo tengo dos líquidos inmisibles, dime, ¿quién es más denso, el que va arriba o el que va abajo? ¿Quién es más denso, el que va arriba o el que va abajo? ¡Habla! ¿El que va abajo es más denso? Habla, pues. Decídete, ¿quién es más denso, el que va arriba o el que va abajo? Habla. Sería, ¿quién es más denso, el agua o el petróleo? El más denso va abajo. El más denso se va al fondo. Por lo tanto, el agua es más densa que el petróleo. Pero Eleazar, ¿cómo así? Si el petróleo parece más espesito. Lo que pasa es que tú estás confundiendo viscosidad con densidad. Un líquido se demora más en fluir cuando experimenta o cuando presenta mayor viscosidad. El aceite es más viscoso que el agua. El petróleo es más viscoso que el agua, ¿no? Si yo mojo un piso con agua o con aceite, ¿cuál resbalaría más? ¿Qué piso resbalaría más? ¿El que se moja con agua o el que se moja con aceite? El que se moja con agua. El que se moja con agua resbalaría más que el que se moja con aceite. Pero ya sabes, ¿por qué nos resbalamos más con el aceite que con el agua? Lo que pasa es que el agua tiene tan baja su viscosidad que rápidamente se esparce en toda la superficie, ¿no? Y su capa tiene un menor espesor. Incluso a veces se mete entre los poros de la superficie y ya prácticamente no te queda agua en la superficie. Aparte que el agua moja más que el aceite. ¿El aceite moja? ¿Moja el aceite o no moja el aceite? ¿No moja el aceite? Todo líquido moja. ¿Ese te enseña en química? No, ya sabemos que él no moja, tú tampoco, pero los líquidos. Es que se voltea y le dice, tú no mojas, le dice, ¿no? Así le dice. ¿Sí? ¿Todo líquido moja? Habla. El mercurio no moja. Depende de azar la superficie. Entonces, ¿para qué están estos trajes impermeables? Estos trajes impermeables, supuestamente, el agua no los moja. Además, se han inventado sprays impermeables. Ya te lo roceas en tu ropa y ya tu ropa no se moja con agua. ¿No? Ideal para cuando vayas a jugar carnavales. No. Aunque tú en carnavales no vas a mojar, tú vas a mañosear, que es otra cosa, ¿no? Pero es la verdad. ¿Ya? Entonces,
el agua moja. ¿Cuándo un líquido moja? Cuando la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión. Entonces, el líquido tiende más a adherirse a otras sustancias que a atraerse con ellos mismos, pues, ¿no? En ese caso. Entonces, como el agua moja, entonces eso favorece ¿a qué? A que cada vez se esparza aún más y más y más. Entonces, si yo tuviera agua en una superficie y el agua no se perdiera entre los poros, ¿no? Las divisiones, etcétera, entonces pisar un lugar con agua resbalaría mucho más que pisarlo cuando está con aceite, porque tiene menos viscosidad. La viscosidad es la resistencia de una capa de líquido al moverse sobre otra capa de líquido. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Y mientras menos viscosidad haya, más rápido va a fluir. Entonces, por eso cuando llueve fuerte, el piso se vuelve resbaloso. Porque todo va a estar ya cubierto de agua. Una película suficiente como para que el agua llene los poros todo y se quede ahí arriba y tú ¡fua! te resbales y bueno, no seas la comedia del día. Bien, entonces, recuerda, ¿quién es más denso? El que está abajo, ¿no? Por eso algunos utilizan el término peso específico. El peso específico se representa con el símbolo gamma, y es igual a la densidad por la gravedad. Es el peso específico. ¿Está bien o no? Y por eso algunos dicen, ¿quién está abajo? Pesado, pues. Oh, pero le hacen esas pendejas. No, se refieren al peso específico. Se refieren al peso específico. O sea, el líquido que pesa más, que tiene mayor peso específico. Mayor peso por unidad de volumen, porque el peso específico también es el peso entre el volumen. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ese es el que se va hacia el fondo, ¿no? Es el que se va hacia el fondo. ¿Sí? Bien, veamos. Oh, chicos, de verdad, yo veo sus caras y no aguanto. Es que estoy explicando como si fuera anual y no debería hacer eso. Eres semestral, se me olvida. De verdad se me olvida. De verdad soy sincero. La vez pasada ya te lo había dicho ya. Pero explicar tan al detalle las cosas es eso ya para un anual ya. En semestral solamente tengo que llenar la pizarra y listo. Porque ya sabes todo, pues ya has tenido toda la teoría. Ya, a ver, oye. Ve por acá. Mira. Yo quiero calcular la presión en A. Y acá, ojo, porque acá muchos primerizos suelen huevearse bastante, ¿ya? E interpretan mal el concepto, pues, ¿no? Como la presión es Rg por H, entonces cuando llegas acá, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Rg por H y le todo el H hasta arriba. No, pues, tener cuidado. Y vamos a intentar entender el por qué. Primero, yo a esta altura que está acá, le voy a llamar el H de A. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Mientras que a esta altura que está acá, le vamos a llamar el H1. ¿Sí o no? Ya, una de las cosas que yo sé es que la presión que recibe A, la presión hidrostática que recibe A, será Rho2G por H de A. ¿Nada más, Eleazar? No. Entonces, lo que sucede es ¿qué cosa? Lo que sucede es que aquí,
de aquí. Dime, ¿ese líquido ejerce una presión o no? Habla. Habla. Es como si fuese un aumento de presión, pues. Es como si alguien aplastara el émbolo, pero lo aplastas con otro líquido. Por lo tanto, ¿qué debe pasar con esa presión que ejerce el líquido 1? ¿Qué debe pasar con la presión que el líquido 1 ejerce sobre la superficie libre del líquido 2? ¿Qué debe pasar? Esa presión de 1 se debe transmitir a todos los puntos con el mismo valor. Entonces, a esta presión en A, yo le voy a agregar más la densidad de 1, la gravedad y la altura de 1. Creo que salud por ahí. Y esa sería la presión en el punto A. Oye, Eleazar, dime, ¿y cómo haría yo si tuviera otro punto? Mira, por acá, un punto B, y esa altura lo voy a llamar HB, así lo voy a llamar a esa altura. Entonces, dime tú, ¿puedes aplicarle el principio fundamental de la hidrostática o no? Sí, sí. Puedo calcular la presión en A, que ya la tengo, y puedo calcular la presión en B, y los restos, nada más. Solamente los restos. Y entonces, ¿qué me va a quedar cuando yo haga? La presión en B, Rho 2, GHA, HB. Así sería, ¿ya? Ojo con eso. Ya está. ¿Qué otra aplicación tienen el principio de Pascal? Otra aplicación para el principio de Pascal. Habla, pues, hijo. Por ciclos de los ciclos, amén. Dime. Tienes que, mi estimado amigo, tienes que empezar a sacar todo ese conocimiento que tienes de ciclos pasados. A ver, el otro sería la prensa hidráulica. O como también la llaman, gato hidráulico, ¿no? Ya, a ver. Ya, a ver. La prensa hidráulica es una máquina simple. Es una máquina simple. La prensa hidráulica es una máquina simple. ¿Ya? ¿Por qué es una máquina simple? Porque permite obtener una ventaja mecánica. Una ventaja mecánica.
Ya, a ver. Mira. Vamos a hacerlo por arriba, ¿ya? ¿Qué es una ventaja mecánica? La palanca es una máquina simple porque con ella obtienes una ventaja mecánica. ¿Qué es una ventaja mecánica entonces? ¿Qué es una ventaja mecánica? Habla. ¿Qué es una ventaja mecánica? Es cuando tu fuerza útil es mayor a la fuerza que tú aplicas. Como tú sabes, cuando tú usas una palanca, pones el apoyo. Entonces, cuando tú aplicas aquí una fuerza F, acá puede salir, por ejemplo, 4F, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es como quien dice la fuerza útil, es la fuerza efectiva, también la llaman. Esa fuerza es 4 veces la fuerza que tú has aplicado. Entonces, esa es una ventaja mecánica. La prensa hidráulica te permite multiplicar tu fuerza incluso por miles, ¿no? Dependiendo cómo es la prensa hidráulica. Ya, eso de allí es, digamos, ¿no?, el punto de una ventaja mecánica. La fuerza útil, la fuerza efectiva, es mayor que la fuerza que tú estás aplicando. O sea, si yo quiero levantar un bloque, le tengo que ejercer una fuerza igual al peso. Pero si el bloque lo hago subir por un plano inclinado, la fuerza que ejerzo paralela a subir al bloque es menor que levantar al bloque verticalmente. Entonces ahí tengo una ventaja mecánica. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí, entonces de esa manera se llamaba la ventaja mecánica. Ahora, una prensa hidráulica es como si fuese una especie de vasos comunicantes. Uno con un émbolo chiquito, un vaso, si quieres decirlo así, delgadito, y luego tienes el vaso. Luego tienes el vaso grande. Así. A ver, acá ¿qué tendríamos? Ya, a ver. En ese caso que está acá, ya, a ver, ahí está la prensa hidráulica.
Entonces lo que yo voy a tener es que este de acá es un área 1, que este que está acá es un área 2. Y imagínate que yo acá en el émbolo 2 le aplico una carga. O sea, le puedo poner una roca, un auto, etc. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Esa carga que yo apliqué se va a traducir en una fuerza, así. Ahí está. Acá sería la fuerza. Esta fuerza empuja el émbolo y el émbolo aplasta, presiona, machuca a los puntos del líquido, entonces generando un aumento de presión. Ese aumento de presión se transmite por todos los puntos del líquido y llega hasta acá. Y ese aumento de presión se traduce en una fuerza que ejercen los puntos del líquido sobre el émbolo. Y esa fuerza sería esa variación de presión por el área. Recuerda que la variación de presión es la misma en todos los puntos. La variación de presión es la misma en todos los puntos del líquido. Ese émbolo empezará a subir. Yo no quiero que ese émbolo suba. Si yo no quiero que ese émbolo suba, ¿qué le aplicas? Dime. Le aplicas una fuerza F1. Dime, para el equilibrio tendrías que F1 es igual a ¿quién? F1 es igual a, vamos a poner así, la variación de la presión es igual a F1 ¿por quién? Por el área 1, perdón. La variación de la presión por el área 1 es igual a F1. Eso es por equilibrio. Ya, si tú reemplazas la variación de la presión y esta la mandas a dividir, te queda que F2 es al área 2, así como F1 es al área 1. Así sería. Ya, ahora, imagina que poquito a poquito comienzo a bajar a ese émbolo. Lo hago bajar poquito a poquito, una pequeña. Ya, estoy exagerando. ¿Ya? Ahí. Y él empieza a subir, así, un X2. Entonces, el émbolo sube y pregunta, todo este volumen que aquí desaparece y todo ese volumen que ahí aparece, ¿cómo deben ser? Y eso es lo que explica ese funcionamiento, ¿no? de tu mano hidráulica, de tu ascensor hidráulico, de esos trabajos que hacías para el colegio, ¿sí o no? Tú decías, se cumple el principio de Pascal, pero ni idea qué es esa huevada. Es simplemente porque el agua es un fluido incompresible. Como no la puedes aplastar, todo lo que se desplaza en un lado, se desplaza en el otro lado. Entonces, los volúmenes, ¿cómo deben ser? Dime. Dime, ¿cómo deben ser los volúmenes? Cuéntame. Cuéntame.
Habla. Cuéntame, pues. Oh, ¿cómo deben ser los volúmenes? Los volúmenes deben ser iguales. Decimos por conservación de la masa. Por conservación de masa, el X1. Creo que acá entra, ¿no? El X1 por el A1 y abajo nomás. El X1 por el A1 debe ser igual al X2 por el A2. ¿Por qué son iguales? Porque los volúmenes son iguales. Recuerda, al considerar un líquido incompresible, su densidad no cambia. La densidad es constante. Y es por eso que cuando si yo acá te digo, oye, la densidad, la masa en 1 y la masa en 2 son iguales. Pero la masa es la densidad por el volumen en 1, la densidad por el volumen en 2. Y como es incompresible, la densidad no cambia, las densidades son iguales y se van. El volumen es X1 por A1 y el volumen es X2 por A2. ¡Habla! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso está allí. Oye, una consulta. Una consulta. ¿Qué pasaría si yo multiplico acá por la variación de la presión y te lo pongo así? Del otro lado, también lo multiplico por la variación de la presión y te lo pongo así. Habla, ¿está bien? ¿Está bien? Acá es la variación de la presión. Ahora sí. Ya Eleazar, entonces yo simplifico la variación de la presión, no seas pendejo. Entonces, ¿para qué lo he multiplicado? Hoy, la variación de la presión por el área 1, ¿qué cosa es? La fuerza 1. La variación de la presión por el área 2. La fuerza 2. La fuerza 1 por X1. Oye, pero ¿qué cosa es fuerza por distancia? Trabajo. Trabajo. O sea, el trabajo que realizo para empujar al émbolo es igual al valor del trabajo que se realiza para mover al objeto a la carga en el émbolo 2. Al final, por más que se multiplique la fuerza, la energía que voy a gastar sigue siendo la misma. La energía que voy a gastar sigue siendo la misma. Ya, ahora vemos las prensas hidráulicas. Las prensas hidráulicas cumplen con el principio
Ya, eso es lo que tendríamos. Ya la prensa hidráulica cumple con el principio de conservación de la energía. Ya, bien. Y ahora, a ver, dijo mi amigo el ciego. La presión atmosférica. Presión atmosférica. Ya, la presión atmosférica decimos que es causada por el peso del aire. ¿El aire pesa? ¿El aire pesa o no pesa? Habla. El aire pesa, pues. ¡Salud! Ya, a ver. Tenemos nosotros la tierra, el perfil, el relieve. Y por acá tienes el aire. Entonces tenemos opciones. La opción a nivel del mar. La opción B, ahí nomás, pues, en la sierrita. Y acá sería B. Y C, ya pues allá arriba, en la cima del monte, pues, ¿no? Allí. Entonces, ¿dónde hay más presión atmosférica? ¿Dónde hay más presión atmosférica? Donde haya más peso de aire, pues. Mientras más aire tenga encima, más te aplasta, pues. Entonces, ya, ¿qué tendríamos? A ver. La presión atmosférica en C
es menor a la presión atmosférica en B y es menor a la presión atmosférica en A. ¿Está bien o no? Este de acá decimos es 0. ¿Ya qué significa MSNM? 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Está bien o no está bien? Chicos, ¿está bien? Y acá tú ves que E tiene una altura H. La presión atmosférica a una altura es la presión atmosférica a nivel del mar E. Así sería. Ya, Eleazar, yo entiendo que H es la altura respecto al nivel del mar. Pero ¿quién es H sub 0? ¿Quién? ¿Quién es H sub 0? Se considera H sub 0 a altura del Everest. Hay alto, no es H sub 0. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Entonces, con eso podemos calcular aproximadamente la presión a ciertas aproximadamente. ¿Eh? Ya, de ahí ¿qué tienes? A ver, dime. Espero que esté duro el trapo por la tiza y las malas enjuagadas. Y no esté todo duro por otra cosa. Nadie la quiere. Le llamamos barómetro. Barómetro de Torricelli. También se le conoce como el barómetro de mercurio. Un barómetro es un instrumento que se usa un barómetro es un instrumento que se usa para medir la presión atmosférica.
Ya, tu papi, Torricelli, va a hacer el primer barómetro. ¿Ya? Hasta ese entonces, nadie había podido medir la presión atmosférica. Y es simple. En esa época, había gente que pensaba que el aire no pesaba. Y había gente que pensaba que el aire debía pesar, pero no estaban seguros. ¿No? Les voy a decir, pero qué idiotas son, ¿no? ¿Cómo vas a saber que el aire pesa? Pero tú tampoco sabes que el aire pesa. Tú solamente te han chancado desde chiquito y tú has creído que el aire pesa. Eso es lo que siempre me han enseñado, Peleazar. ¿Pero acaso alguna vez tú has pesado al aire? ¿Lo puedes cargar al aire, sostenerlo y sentir su peso? ¿Cómo sé que pesa, Eleazar, el aire? Bueno, hay diferentes formas de demostrarlo hoy en día, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que le gusta agarrar un lápiz, ¿no? Un lápiz. Le amarras un globo y lo cuelgas con una cuerda en una posición horizontal. Al globo le pegas una cinta y sobre la cinta le haces un hueco. Entonces, al inicio está en equilibrio horizontal, pero a medida de que el globo se va desinflando, esto se va a ir inclinando. ¿Y eso por qué? Porque ha perdido peso. Pero lo único que ha perdido es aire. Exacto, el aire pesa. Pero Torricelli lo hizo de otra manera, pues. ¿Para qué usamos un barómetro hoy en día? Para medir presiones atmosféricas. Bien, te cuento. Te cuento, mi estimado baby. Ernest Rutherford, ¿no?, contaba una historia, ¿no?, una anécdota. Decía él que una vez, ¿no?, consiguió un alumno de una forma muy curiosa, ¿no? Decía. Resulta que durante un examen, ¿no?, el profesor encargado del curso estaba evaluando a los alumnos. Y el examen era, explique usted la forma para calcular la altura de un edificio usando un barómetro, decía, usando un barómetro. Y bueno, pues la gente respondía, escribía, ¿no?, llenaba, metía flor, así como tú hacías tus exámenes, ¿no?, que escribías cualquier huevada con tal que te pongan notas. Ya está. Pero había un chiquito que no escribía nada aún. Nada. Entonces el profe lo ve, ¿y este huevón qué tiene? Se acababa el tiempo para el examen, 5 minutos más. A ver si este huevón escribe algo. Nada. Entonces el profesor ya recoge los exámenes y lo llama al individuo. Le dice, ¿qué pasó? No ha marcado nada. Antes era así, ¿no? A veces cuando el alumno no hacía nada, ni mierda. Lo llamaba a conversar al alumno, ¿qué ha pasado? Pero, o sea, no has hecho nada. Mira, es que le dice, te voy a dar 20 minutos más para que pongas algo. Pasa el tiempo y nada. Este huevón, yo lo voy a jalar, decía el profe, ¿no? Pero le pregunto al niño, ¿no? Oye, ¿por qué no has escrito nada? Dice, y el niño le responde, dice, lo que pasa es, profesor, es que he encontrado tantas formas para obtener la altura del edificio usando un barómetro que no sé cuál poner, ¿no?
no sé cuál es la que usted quiere, ¿no? No hace que ponga una y no le guste, y me ponga que es mal, que está mal. Y yo, ¿ah? ¿Qué? A ver, explícame por qué. O sea, dime cuáles son todas sus formas. A ver, mire, pero yo le explico eso. Ya, tengo un barómetro. Con este barómetro, yo me puedo subir hasta el techo del edificio y lo suelto. Mido el tiempo que tarda en llegar al piso y calculo la altura. Y usé el barómetro, porque la condición era usar el barómetro. Otra forma, decía, es que yo me consigo una cuerda lo suficientemente larga, ¿no? Para irme hasta la cima del edificio, jalo la cuerda o volteo la cuerda hasta casi llegar al piso, con el barómetro amarrado en el extremo inferior y lo hago oscilar. Mido su periodo, ¿no? Y con la fórmula del péndulo simple despejo la altura del edificio. Y otra vez usé el barómetro. Pero mucho más fácil sería, si ya tengo toda la cuerda a lo largo del edificio, sería medir la longitud de la cuerda y con eso tengo la altura del edificio. Pero aún más, me dice, yo podría acercarme a la recepción del edificio, tocarle la puerta a la señorita, ¿no? Y que la señorita me abra y yo le diga, mire señorita este lindo barómetro que tengo. Yo se lo puedo regalar siempre y cuando usted me dice cuál es la altura del edificio, ¿no? Y en todos los casos se usaba el barómetro. El profesor no sabía si el chibolo se estaba burlando de él o lo decía en serio. Pero como él no quería ser subjetivo, llama a una tercera persona para que pueda, mejor dicho, para que pueda juzgar, ¿no? En ese caso. Le dice que ahí donde el profesor lo llama a Ernest Rutherford. Entonces Rutherford atiende el problema y dicen que al final, entre comillas, lo adopta, ¿no? O sea, lo educa al niño, ¿no? Y comienzan a circular las versiones de la historia, ¿no? O sea, que ese niño era Niels Bohr, ¿no? O sea, Niels Bohr fuera el alumno de Rutherford. Y una vez entonces, ¿no? Con esa encrucijada, ese misterio, cuentan que le preguntan a Rutherford sobre quién era al final ese niño de la historia. Entonces Rutherford era conocido por contar esa anécdota siempre en su clase. Entonces en una de esas alguien le pregunta, ¿no? ¿Y ese niño quién era? ¿De verdad era Niels Bohr ese niño? Rutherford dice, no, ¿qué va a ser? No, decía, esa es una historia que me inventé para que mis alumnos presten atención, así como tú ahora, ¿no? Así decía Rutherford, ¿no? Entonces, ahí está. Bien. ¿Qué es un barómetro? El barómetro de Torricelli era algo muy sencillo, pero muy sencillo. Solamente es un recipiente. Ya, solamente tienes un recipiente. Ya, y ese recipiente, ¿qué le vas a poner? Habla, dime, habla. Mercurio. Pero aguanta. Dice que dice que Torricelli llenó todo el tubo de mercurio. ¿Está bien? Vamos allá. Y que introdujo el tubo en el recipiente sin que entrara aire en el tubo. Entonces, aquí ya uno puede especular. ¿Cómo sería eso? La única forma que a mí se me ocurre para que no entre aire, porque si yo lo inclino un poquito y se derrama fuaje, el aire se mete, ¿sí o no? Como el tubo está lleno, entonces, apenas tú lo inclines, se va a derramar y por ahí se te va a meter el aire. ¿Qué haces?
Bueno, a mí se me ocurriría ponerle la bandeja encima. Así. Así como quien voltea la tortilla española de la sartén, la volteas, ¿no? Luego le roceas mercurio. ¿Cómo le das? No sé, pero apoyas ahí muerdes ahí con tu boca, ¿no? Y le echas un poco de mercurio alrededor. Y luego de eso levantas un poquito para comunicar el mercurio de afuera con el mercurio en el interior del. Para Torricelli, ya, la idea era sencilla. Así. ¿Qué decía Torricelli, Eleazar? ¿Qué? Afuera del tubo hay mercurio. Adentro, afuera del tubo, hay mercurio. Y adentro del tubo también hay mercurio, Eleazar. Ajá. Torricelli decía lo siguiente. Si el aire no pesa, todo el mercurio que está en el interior del tubo debe derramarse, vaciarse en la teja. Porque no habría nada que evite que eso suceda. Pero si el aire pesa, decía Torricelli, el mercurio en el interior del tubo no podría vaciarse. ¿Y por qué el mercurio en el interior del tubo no podría vaciarse por completo? ¿Por qué no podría vaciarse por completo? Porque la presión del aire ofrecería una resistencia. Ya. Esa presión del aire es la presión atmosférica. ¿Y entonces qué va a pasar? Dime. Lo que va a pasar es que, o lo que pasó es que el mercurio lo que pasó es que el mercurio quedó en reposo a 76 centímetros de altura. La única forma para que el mercurio quede aquí, aplicando el principio, las ideas de Pascal, es que la presión en el interior del tubo y la presión acá al mismo nivel, ¿cómo deben ser? Igual. O sea, aquí arriba del mercurio debe haber presión para que se pueda igualar a la presión en el interior del tubo al mismo nivel. Y la única forma que acá arriba haya presión es que el aire esté ejerciendo Esa era la única forma. De esta manera Torricelli demostraba que el aire pesaba porque ejercía presión.
Oye, pero ¿cómo no van a saber que el aire ejerce presión, pues? ¿Acaso tú no sientes la presión? ¿Tú la sientes? Sí, pero no la notas. No la notas. Porque has nacido y has crecido bajo esa Ya, pero este experimento evidenciaba que necesariamente debía haber presión sobre la superficie libre de Mercurio. Y para que haya presión, la única forma para que haya presión, ¿cuál es? Que el aire pesara. Y ya está. Y Torricelli se hizo famoso. Ya, ese líquido blanco, babies, ese líquido blanco es mercurio. Y ahí arriba, donde quedó vacío, bueno, donde no quedó mercurio, hay vapor de mercurio. Pero muy poquito. Y es por eso que lo podemos despreciar. Ya, babies. Sigamos, sigamos. Entonces, ¿qué demostró Torricelli? Cuéntame. Ya, Torricelli demostró decimos por acá, la presión del aire, importantísimo, la presión del aire a nivel del mar, es importantísimo. A nivel del mar, la presión del aire a nivel del mar, una atmósfera se dice que es esa presión, es igual a la presión, de una columna, de 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? A ver. Entonces decimos una atmósfera a qué es equivalente. 760 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo llaman a eso? También lo llaman. ¿Ya? Esto de acá también es equivalente a 101,3 kilopas. Aunque en casi todos los problemas les gusta aproximarlo. ¿A cuánto? A 10 a la 5 pascales. A 10 a la 5 pascales. A eso le gusta aproximar. Da 10 a la 5 pascales. Ahora, esto de acá se dice que es un bar. Un bar. Ya, muy bien, muy bien. Bien, tu amigo Torricelli, tu papi Torricelli, no solamente demostró que el aire pesaba,
no solamente midió la presión atmosférica, sino que le dejó al mundo una forma de medir la presión. Vas a medir la presión en milímetros de mercurio. Entonces, esto de acá da origen ¿a quién? Da origen al manómetro. Ya, ¿manómetro de mercurio o manómetro de columna? ¿Estamos bien? Ya, ¿manómetro de mercurio o manómetro de columna? Es un tubo con sus es un tubo en forma de U. En forma de U. Con sus dos extremos abiertos. Con sus dos extremos abiertos. Ya un tubo en U con sus dos extremos abiertos mide la presión, por medio de la diferencia de las alturas de las columnas de mercurio. ¿Ya puedo borrar?
Ya, borro ahora sí. Aunque trapito húmedo para que borre bien.
A ver. Entonces yo tengo acá el tubo en forma de U. Un extremo del tubo se conecta, digamos, a la salida de un tanque, ¿no? O o recipiente, o tubería incluso, ¿no? Y ahí ese recipiente es un recipiente muy grande, ¿no? No alcanzo a ver todo. Entonces acá consideramos que en el interior hay un fluido. Ya está. Ahora, ¿qué va a pasar? Si abrimos la llave y comunicamos el líquido o fluido que está en el interior, ese pasa por la tubería, llega al tubo en U y empuja al mercurio. Ya empuja al mercurio. Ya, más o menos así sería. ¿Ya? Más o menos así. Ya, entonces, ¿qué tendríamos nosotros acá? Si yo le trazo una línea acá, la presión aquí y la presión acá, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? La presión acá y acá son iguales porque debajo hay mercurio y debajo hay mercurio. Se comportaría como vasos comunicantes. Ya, acá decimos A, acá decimos B. Entonces, nosotros sabemos qué cosa. Sabemos que la presión en A es igual a la presión en B. Y eso sería igual a ¿quién? Si yo mido esto de acá es H. ¿Ya? ¿Y eso de ahí qué sería? Sería H. Él es mercurio. Sería H milímetros de mercurio. Ya, sería H milímetros de mercurio. Ya, de ahí que vamos a tener, habla. Ya vamos a considerar nosotros lo siguiente. En este caso, tome en cuenta algo muy importante. Él está abierto y aquí hay aire. ¿Qué cosa, dime, hay ahí entonces? Hay presión atmosférica. Pero cuando yo expreso la presión en milímetros de mercurio, siendo H la altura, no estoy considerando la presión atmosférica. Entonces, a esto de acá se le llama presión manométrica. Eso es la presión
manométrica. ¿Qué tendríamos entonces nosotros? Ya, la presión manométrica, ¿ya? Eso es lo que nosotros tendríamos. Entonces, recuerda que la presión manométrica sería igual ¿a quién? A la densidad del mercurio en este caso, la gravedad por la altura. Ya, de esa manera. Entonces, medimos presiones manométricas, pero recuerda que las presiones manométricas no son presiones reales. Entonces, ahí aparece ¿qué cosa? Ahí aparece la presión absoluta. Ya está. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos? A ver, la presión absoluta es, como quien dice, la presión real. Esa es la presión atmosférica más la presión manométrica. Así. Ya, ¿qué tendríamos ahora? Habla. Acá tenemos ya, a ver, ¿qué tendríamos acá? A cierta profundidad, en ese punto, digamos que toda esta altura es H. Entonces de acá vamos a considerar que aquí arriba está la presión atmosférica. Así. Y esto que está acá será la presión atmosférica. Entonces, ¿qué tenemos? La presión absoluta sería la presión atmosférica más la densidad de líquido, la gravedad por la altura. Eso tú lo puedes dibujar, hacer una gráfica comparativa, donde vas a tener la presión absoluta y vas a tener la altura. Y esa gráfica sería más o menos así. Eso sería la gráfica. Este es la presión atmosférica y la pendiente
de la gráfica, ya, la pendiente de la gráfica, yo podría decir que acá hay una variación de presión, y acá hay una variación de altura. La pendiente es la variación de presión respecto a la variación de altura. Y esto de acá será, ¿qué cosa? La densidad por la gravedad. Ya, eso sería. Sí, bien chicos, sal a corretear al patio.